Y ya está en nuestros estudios la doctora Ethel Humphries. Bienvenida a Proyecto Propio, Ethel. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Es verdad, mucho tiempo ¿Cómo ha pasado estás? desde entonces. El público se renueva, decía un Mirta, ¿no? ¿Será verdad? Un gran dinosaurio de la televisión, que decía, la gente se cambia, ¿no? Crece. ¿Cómo gran dinosaurio de Yo la no televisión? crezco, Esperemos crecerá. que cambie, que deje el lugar para otro, mejores que ella. ¿Mejores que yo? Lo mejor es que Mirta. Para colmo, hoy ha venido sin guardaespaldas. Es verdad, vino sola. Y me encantan las caras, ¿no? De Ethel cuando le digo, vamos a hablar de la ley 5464. ¿Qué ley? A ver, Filinix. A ver, ya. Jamás han salido de mi boca esas palabras, por favor. Es verdad, palabras nunca, es verdad. ¿Por qué es tan controversial? ¿Por qué causa tantos problemas? Hasta petitorios en Facebook, esta ley, desde tu óptica, positiva, negativa, ¿y por qué? En realidad, si nosotros tenemos que calificar a la ley, depende de cómo la miremos. Dale. Si nosotros la miramos desde el punto de vista de los... En realidad tenemos 3 puntos de vista. Sí. De la gente que vive en propiedad horizontal y la gente que desconoce cómo es la temática o el manejo del consorcio. Es una ley que podría decirse que parecería que altamente va a organizar un sistema de administración. Bien. Que se va a poner todo en forma conjunto en cabeza de un órgano que va a regir, que es este famoso nuevo Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se crea. Bien. Sí, que en general existe mucho desconocimiento sobre cómo se maneja todo este sistema, cómo se manejan los administradores, donde se nuclean, y la mayoría de las quejas de los que vivimos en propiedad horizontal en estos sistemas, sí, es que el administrador no, muchas veces no hace caso omiso a los intereses particulares. En general, el administrador lo que tiene que hacer es poner por sobre los intereses particulares el interés general del consorcio. De la comunidad consorcial, exactamente. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista de los administradores, sí, en realidad tal vez se podría decir que se le pone un coto importante a su actuación desde el punto de vista, sí, y a la vez tenemos que nosotros ya con el nuevo Código Civil y Comercial, con la creación del Consejo de Administración, también se le acotó, parecería, un poco la función, y en realidad se le estableció como un órgano de contralor, sí, a su gestión, que si bien la esencia, como nació el Consejo de Administración o Consejo de Propietarios, como ahora lo tenemos que llamar, era la función de intermediar entre los intereses de los propietarios y del consorcio en sí. Ahora bien, nosotros hablando de los administradores, en realidad lo que se hace es imponerles más exigencias a las exigencias que ya tenían y pesaban sobre sí, y a la vez recoger cosas que tal vez en la realidad, por ejemplo, nosotros tenemos las normas CIRAM que habían salido sobre cómo debían completarse los recibos de expensas, que ahora los tenemos, gran parte de estos puntos metidos en esta nueva ley. Bien. Y en general genera como una doble matriculación, como una especie de no representación de las distintas entidades o cámaras, okay, o asociaciones que nos nucleaban, teniendo que ponerse tal vez todos de acuerdo cuando representaban por ahí distintos intereses o tenían distintos objetivos, tener que comulgar en una representación de 11 personas, incluyendo una del gobierno de la ciudad, y a la vez impone como un arancelamiento diferenciado, sí, y en general considero que tal vez podrían llegar a anularse la actuación de estos distintos órganos. Vamos por parte. Primero, hablaste de ese coto, ese límite que se le pone a la administración de parte del Consejo de Administración o Consejo de Propietarios, que es un órgano de contralor. Ahora, lo que nosotros escuchamos de otras voces, por eso te traemos acá para la versión desde el punto de vista de los abogados, es que el propio empleado va a poder evaluar, sacar o no al empleador. ¿Quién es el empleado? El encargado del edificio. ¿Qué es lo que va a evaluar? Echar al administrador. ¿Esto es tan así? Te maté con la pregunta. Desde un punto de vista tal vez no tan técnico podría afirmarse eso. Bien. Pero tal vez no es tan así. Ok. En realidad el administrador
técnicamente sigue siendo igual que como era antes, un representante legal y un representante convencional. ¿Qué significa esto? Que tiene obligaciones que le impone la ley que tiene que cumplir y a la vez obligaciones que la misma asamblea o los copropietarios reunidos en la asamblea le imponen y debe velar por eso. Bien. Nosotros siempre tuvimos las causales de remoción, es decir, se puede establecer por qué lo podemos echar o dejar sin efecto su mandato, y a la vez también puede ser, ahora está establecido que antes también podía ser sacarlo incausadamente. Ajá. Es decir, por algún motivo que no esté expresamente previsto o en un acta o en un reglamento. Porque me piache. Digamos que no es el porque no es me piache, no. se puede hacer. Ajá. Lo que pasa que tenemos que ver cuáles son las mayorías que están establecidas en el reglamento, y a la vez también cuando nosotros vamos a hacer porque me piache, porque juntamos la voluntad del porque me piache general, tener que ver todo lo que tenemos que económicamente hacernos cargos. Muchas veces no es tan redituable, y recordemos que el administrador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mandato es por un año, lo mismo establece esta nueva ley. Bien, lo sumo Ernesto Coco. Hay un comunicado que ha sacado el Sindicato de Trabajadores de Edificios, el que regentea Víctor Santamaría, que se ve obligado, según ellos, a desmentir que le ocasionen, según esta ley, que le ocasionen gastos a los propietarios, costos adicionales a las expensas. ¿Qué hay de cierto en todo esto y de qué es lo que realmente se quejan los afiliados del Sindicato de Trabajadores? Discúlpame, el sindicato me parece que mal entendí la pregunta. El Sindicato de Trabajadores se queja porque dice que lo ocasiona... Emitió un comunicado diciendo que tiene que desmentir, lamentablemente, las críticas que sea ley. Intención del gremio generar costos adicionales a las expensas a partir de la creación del Consejo del Propiedad Horizontal. En ningún lado se establece que se va a generar un emolumento extra, es decir, un pago extra o un rubro extra. ¿Emolumento? Emolumento. Ah, la pelota. No, me gustó la palabra, emolumento. La voy a anotar para decirle a mis alumnos. Cada vez que me ves vas anotando palabras. No, impresionante. Claro. Emolumento. Emolumento. Emolumentamelo. Te lo emolumento. Emulentenlo. Sí, disculpe. Cambiando un poquito la órbita de las preguntas, ya estamos casi a 1 año y medio de la nueva ley, ¿no? De la nueva ley que salió en el Congreso. Estamos hablando sobre el nuevo código Código Civil. En la parte de administración de consorcios, en la parte de la propiedad horizontal, ya estamos teniendo algunos elementos como jurisprudencia, alguna cosita nueva. Nosotros justamente lo que tenemos, en realidad con el nuevo código tenemos varias cosas que tener en cuenta cuando hablamos de jurisprudencia sobre la propiedad horizontal. Nosotros tenemos, técnicamente podemos decir que tenemos el famoso artículo 7 que impone esto de cuando ocurre, que determina que cuando ocurrió un hecho anterior a la entrada de vigencia se juzga por la ley vigente al momento del hecho. Uh-huh. No obstante, los fallos, los que están haciendo a partir sobre todo del nuevo código, de la entrada en vigencia del nuevo código, se está tratando de, si bien se le juzga por la ley vigente al momento del hecho, o sea, con el código velezano, se referencia al nuevo código. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre todo es cuando nosotros pedimos indemnización, cuando se piden indemnizaciones por hechos acaecidos en el sistema de la propiedad horizontal, tenemos que tener en cuenta el 1746, que nos habla sobre el tema de cuantificación de daños, que eso es muy importante, y sobre todo ahora la nueva división de daños que tenemos en patrimoniales y extrapatrimoniales. Nosotros ahora no hablamos más de daño moral, si bien no obstante se alude al rubro, porque es un daño extrapatrimonial. Y hay dos casos, uno que aconteció en febrero, que estamos comentando acá con la doctora Seijo, justamente que cómo se tarifa este tema y de la cuantificación del daño moral por filtraciones, y se advierte la disparidad de criterios en base a esto que tienen que tenerse en cuenta: la edad, el sexo, profesión, ocupación, educación, nivel. Bien, te dejo un segundito, vamos a las noticias y seguimos, porque tengo una pregunta más que me quedó pendiente, por lo menos a mí. Después la doctora Cecilia Seijo quizá tiene más preguntas. Tiene que ver con esos 11 miembros que vos nombraste, porque las críticas que recibimos es que el gremio del SUTER está teniendo muchísima más participación que otras sociedades de esto. Y después quiero que me cuentes un poco más las novedades en el Código Civil y todo esto que nos viniste a hablar, y que ya estaba preguntando algo
el ingeniero Eduardo Catalano. ¿Se queda un ratito más así con esta buena onda característica? De ustedes, gracias por la buena onda. Como siempre, la doctora Ethel Humphries. Nosotros tomando nota, como siempre me tomás con la virome y el lápiz, tomando todo, emolumentando todo en este momento.